axial, ¿no? Lo que es netamente terminal va a ser lo que es la parte de miembros superiores e inferiores. Eso va a durar un mes por así que, nuevamente, en la tercera semana vamos a pasar a los superiores. No lo tomen en cuenta para eso, para hacer ya final. Muy bien, pues hoy vamos a ver la primera parte que es columna vertebral. ¿Sí? ¿Nadie tiene una pregunta? ¿No? ¿Superfacial por eso? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a ver lo más importante. Vamos a empezar primeramente con la parte de las alteraciones, ¿no? Pues, primero, las malformaciones congénitas. En este caso, empezamos con las alteraciones de Charney. Tenemos dos grupos muy importantes. El osículum terminal, el cual corresponde a una variante anatómica, el cual no se debería llegar a funcionar correctamente durante la formación fetal. Entonces, queda un pequeñito huesito, el cual es este de aquí, así de pequeñito, el cual no va a repercutir para nada en la vida normal de esta persona. ¿Sí? En cambio, el os corresponde ya a una anomalía mucho mayor que el anterior. En este caso corresponde a un proceso de odontoides, el cual se ha separado completamente de la odontoides como tal, que es mucho más grande. Esto sí hay que explicar, ¿no? Este aquí no hay que darle mucha importancia, a no ser que el paciente se queje de algo, ¿no? Este de aquí es más importante. Hechos dos, nada más. Seguimos con la deformidad de Klippel Feil. En este caso, vamos a una alteración congénita a las vértebras cervicales. ¿Cómo las afecta? En este caso, tenemos una falla en la segmentación vertebral y una fusión de las mismas. En este caso, estamos viendo dos segmentos separados, totalmente fusionadas. A eso se refiere. En este caso, cuando veamos esta imagen de acá, sabemos que es la de Klippel Feil, nada más. ¿Sí? ¿Se nos esta parte? La hemivértebra, en este caso, es un fracaso en el sentido O, y va a ser de qué? Del centro lateral de la conificación del cuerpo lateral como tal. En este caso, fíjense acá, este cuerpo lateral está totalmente separado, no existe como tal la parte media. Entonces, tiene lo que es la científica de una vértebra en mariposa. Es su característica. Fíjense aquí, lo mismo, estoy viendo una parte la cual se ha separado. Ahora, ¿qué pasa aquí? En este caso, por medio de una compensación vertebral de ambos lados, estamos viendo lo que es una protrusión del mismo. Que probablemente no es la gran cosa que está pasando acá. La diastematomía. En este caso hablamos de una persistencia de conexión que estamos viendo acá entre la parte anterior a la parte posterior, entre la otra parte del canal medular, el cual se ha formado lo que es una fisura. En este caso, muy frecuentemente lo vamos a encontrar tanto en la sección dorsal como en la parte lumbar alta. ¿Sí? O sea, hay que buscarlo sí o sí. Entonces, en la parte axial, que se nota bastante bien esta fisurita. Pero aquí, en la parte sagittal, ¿la pueden encontrar? ¿Hay o no hay? ¿La ven? ¿Algo que llame la atención? Algo se nota. Sí. Pero siempre es mejor pedir el axial. A ver, este de aquí, ¿nota la alteración? En este de acá. Ahí está señalando, ¿no? En el 4. Está, fíjense qué bueno que se ve este espacio vacío, el cual corresponde a la fisura. Aquí ya no se ve muy bien, pero se ve lo que es una prominencia, no excesiva. Pero aquí vemos diferentes tipos de fisuritas. A veces son incompletas o a veces son completas. Acá lo mismo, como la fisura va separada. Aquí fíjense que está hacia un lado. Acá lo mismo, y aquí mucho más notorio. El meningoceles y el mielomeningocele
¿En qué parte anatómica? En cráneo. Entonces, en este caso, hablamos de una separación de los pedículos en la región correspondiente. Fíjense. ¿Por qué digo meningocele? Porque digo que es un saco, simplemente con líquido se coloca aquí. En cambio, el mielo meningocele ya cuando está comprometido, ¿qué? La médula espinal, ¿no? Esta documentación. Ahora, el mielo meningocele puede estar asociado a hidrocefalia, cráneo uña, cráneo bífidum, encefalocele, Arnold Chiari o hipomas. El Arnold Chiari corresponde, por si acaso, a que se puse una mayor cantidad de masa encefálica, el cual se va a ir a alojar al conducto de aquí. ¿Ya? Ahora acá, este ya conoce, ¿sí o no? Estamos frente a un meningocele, ¿no? Claramente visible. La cuestión es ahora identificar esto de aquí, que es muy diferente a lo que hemos visto hace varias semanas. Entonces, ¿dónde se encuentra? Esto de acá. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué falta? Vertebral. Más o menos. Entre más o menos 7 de 1, ¿no? Más o menos por ese encuentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando veamos esto de acá? Obviamente tratarlo quirúrgicamente. No hay de otro. Fíjense acá. Podemos ya diagnosticarlo ya dentro de lo que es la parte del útero. Pues, ecográficamente ya se puede conocer lo que es el meningocele o mielo meningocele. Y obviamente ya vemos cuando el bebé ya nace, lo tendremos ya obviamente nosotros otros. Fíjense acá, mielo meningocele. Fíjense aquí, ¿qué se llama acá? La médula. Acá, en una situación médica. Entonces, tengo lo que es un borde cenital, ¿sí o no? Tengo una parte de la cabecita, el cuerpito y las piernitas. ¿Qué hay? ¿Qué está señalando? Esta parte de acá corresponde a un mielo meningocele. Fíjense cómo no se ha hecho la resonancia magnética, ¿no? Porque no le va a afectar en nada. Entonces, vamos a las alteraciones de posición. Entonces, entre los más importantes tenemos la escoliosis. Hablamos de lo que es una curvatura lateral anormal de la columna hacia un lado. Entonces, hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de escoliosis no van a tener lo que es una causa aparente como tal, es por tanto idiopática, no sabemos por qué hace presentado. Es muy frecuente eso. Un poquito hablando de las partes idiopáticas, les comento que hay en la literatura, pero no indica ciertas cosas que voy a decir. Como por ejemplo, no indica la literatura que una causa para que un paciente tenga tanto escoliosis como cifosis es la parte del sobrepeso o la obesidad. Tomen en cuenta que la columna aguanta ¿qué? Tanto la cabeza, extremidades y el dorso. Entonces es una persona aparentemente con una constitución normal. Aguanta, ya. Y más aún si todavía hace ejercicio, aguanta mejor. Pero una persona la cual es obesa y sedentaria tiene lo que es una mayor sobrecarga de peso, la cual a la larga va a perjudicar para que obviamente se forme lo que es la famosa escoliosis o cifosis. Entonces, ¿cómo prevenimos eso? ¿Cómo prevenimos? Bajando de peso y teniendo lo que es una vida más dinámica, más física como tal. Es muy importante. Otro caso muy importante, más que todas las mujeres, corresponde a la parte de las glándulas mamarias prominentes. A la larga, obviamente eso va a traer alteraciones de la columna y va a provocar tanto unas escoliosis como una cifosis, obviamente de edad avanzada. ¿Sí? Y otro muy importante que muchos hacen, lo hacen acá. Obviamente no voy a enseñar aquí quienes lo hacen. Pero hay la parte de las posiciones viciosas. ¿A qué me voy con las posiciones viciosas? Generalmente uno tiene que estar totalmente sentado recto, con la espalda totalmente recta como tal. Pero hay personas las cuales están hacia un lado, se están estirando, están doblando y demás. O sea, tienen esa mala costumbre de tener una mala posición. Entonces, a la larga,
van a venir con las consecuencias de tanto esclerosis como psicosis, ¿no? O sea, obviamente todo por si acaso es una carga progresiva de la mala posición que uno puede realizar. Es lo mismo con la mochila. Generalmente veo que solo manejan la mochila por un lado, ¿no? Entonces, ¿qué está provocando eso? Que un lado esté haciendo más esfuerzo y el otro lado esté más debilitado. Y con el tiempo vaya eliminando y malformando su columna. Por eso que la mochila hay que pasarlo por ambos lados, ¿no? Ahora, entre las partes que se saben que pueden provocar una esclerosis tenemos uno, la esclerosis paralítica, en este caso por debilitamiento muscular, ya sea por ejemplo por sedentarismo o por trauma. Tenemos entonces la parte de una división en tres clases de la esclerosis idiopática, primeramente viendo la parte de la esclerosis infantil. En este caso lo vamos a ver en menores de 4 años. Hay que tomar en cuenta que un niño que nace no presenta una alteración de su columna como tal, no hay. Conforme vaya creciendo ese niño en los primeros 6 meses, de 100 puede presentar una posible escoliosis. Pero hay que tomar en cuenta que esa posible esclerosis puede desaparecer en los primeros 2 años de vida, ¿sí? Y no pasa nada. Ahora, si en todo caso vemos factores que pueden indicar que ese niño puede presentar esclerosis de manera progresiva y a larga data, hay que buscar lo siguiente. Primero, si es más de 35 grados, ya no llama la atención porque la cultura es bastante grande. Hay que tomar en cuenta que una persona que tiene esclerosis debe ser de menos de 10 grados. Si aparece después de los 3 añitos, ya me tiene que alarmar, porque sé que esa esclerosis no va a desaparecer completamente, más bien va a progresar. Hay que ver aparte de los cambios de la acción normal, la situación positiva que puede interpretar, pues va a estar también alterada. En la juvenil, de 4 a 10 añitos, en este caso, va a progresar sí o sí al crecer, por tanto, hay que tratar. Y la de adolescente, que es el que más va a traer los pacientitos, es de 10 años para arriba. En este caso, predomina en mujeres. Es tomar en cuenta que va a tener lo que es una predilección por ir hacia la parte convexa derecha, la parte torácica. Fíjense esta paciente. Solo a la inflexión, ¿se nota que tiene escoliosis? Sí, tenemos esta parte de la columna totalmente desviada. Ahora, para poder medir cuánto es el ángulo de la columna, realmente, cuánto es la afectación de la columna como tal, hay 2 formas, 2 métodos. Uno es el de Ferguson y el más utilizado es el de Koch. Entonces, ¿qué me dice el de Ferguson? Me indica que sirve para medir las curvaturas que se utilizan cuando las láminas terminales de los laterales no pueden identificarse con facilidad, ¿no? Más que todo en el caso de una esclerosis congénita, la cual estamos viendo en la imagen. No es muy utilizado, muy raro. Mejor la de Koch, es decir, se puede utilizar. ¿Qué me indica? Es importante primeramente identificar dónde se encuentra la curvatura, ¿sí? Ahora, debo de buscar por lo menos 3 vértebras aparentemente simétricas para poder trazar lo que es una línea recta previa. Ahora, aquí tengo 3 líneas, entonces 3 vértebras. Directamente trazo una línea hacia afuera. Seguidamente, la parte superior busco lo que son otras 3 letras aparentemente bien alineadas para trazar otra línea. Y entre ambas voy a trazar otra línea perpendicular oblicua para poder marcar lo que es una angulación, tanto inferior como superior. Y aquí voy a sacar mis angulaciones. Viendo este ángulo como tal, ¿me puede indicar que tiene escoliosis? Sí, porque les dije que menor a 10 es normal. Ya más de 10, igual o más de 10, ya tiene escoliosis. Fíjense acá. Entonces, en este caso que hemos hecho, hemos sacado lo que es otro ángulo en el cual está indicando que tiene 78 grados. Entonces, por tanto, debo de aplicar la siguiente. Este Koch me va a sacar un ángulo desde 10 hasta 120. ¿No? La gran mayoría va a tener lo que es entre 20 hasta 75 grados, escoliosis, obviamente. Si es menor
10, tranquilo, es normal. Igual a 10, ya es sugerente de escoliosis como tal. De 20 a 40, ¿qué vamos a hacer? Un soporte ortopédico. Vamos a usar lo que es un corset para que pueda, obviamente, equilibrar y no siga progresando esa escoliosis. Pero si tiene de 40 a 50, sí o sí es indicativo para cirugía. ¿Es indicativo para cirugía? De hecho, sí. Fíjense, viene esta imagen como tal. ¿Amerita cirugía? Debe tener más o menos un 20 por ahí, no es gran cosa, ¿no? Entonces, no es significativo, capaz un soporte y obviamente indicaciones de salud. Por ejemplo, si es persona obesa, tiene que bajar de peso, ¿no? Y hacer actividad física, más sesiones de fisioterapia, ¿no? Acá, a simple vista, ¿está bien avanzado? Sí, muy avanzado. Es antes y después de la operación. El siguiente, fíjense, aquí ya me dice cuánto es, 82 y 75. ¿Indicativo para operar? Sí, y ya está operado. La cifosis, en este caso, va a una deformidad anormal, angular, curvilínea de la columna hacia la profundidad anterior. ¿Cuál es la zona que más afecta? La dorsal, es la más afectada. ¿A qué se puede deber? Puede ser por poliomelitis, neurofibromatosis, enfermedades vertebrales, osteoporosis, artritismo, Paget, o hiperparatiroidismo. ¿Qué me interesa ver aquí? Primero, estas enfermedades o alteraciones secundarias simplemente van a provocar que exista una curvatura leve. No es muy grave, no pasa una gran cosa. Pero en cambio, estas tres de acá, las cuales provocan una esclerosis angular, tanto por aterosclerosis como tumor o hematuras, me van a provocar una curvatura mucho más grave y dañina como tal. Por tantas personas, posiblemente una parte de atrás, lo que es la dosis de base, van a estar lo que es una operación. Ahora, en el caso de una patología muy importante que son dados adolescentes, corresponde a la enfermedad de Scheuermann, en ese caso, de Scheuermann. ¿En qué consiste esta enfermedad? Ese adolescente como tal, un día está tranquilo, como ustedes, y puede que al día siguiente, o pasado un día, ya empiece a sentir lo que es una curvatura en su propio cuerpo. Esa curvatura como tal, no hay que hacerle nada hasta que pare su deformidad. Ojo con eso. Este de Scheuermann, como aparece de la nada, tiene que desaparecer de la nada. ¿Qué se hace en ese tiempo? Simplemente se hace una observación hasta que pare la curvatura. Porque si se lo trata antes, puede que dañemos a este paciente y de nada sirva la cirugía, por si acaso, porque va a seguir deformándose. Entonces, una vez veamos que ya dejó de deformarse, decir lo trato quirúrgicamente. Hay que esperar y rogar de que la curvatura no sea muy pronunciada. Ahora, acá, cuando hablamos de una tuberculosis extrapulmonar, sabemos que puede afectar al hueso, ¿sí o no? Entonces, cuando ataca la columna, ¿cómo se llama esa tuberculosis? Muy bien, ahí está. Mal de Pot. ¿Por qué se llama mal de Pot? Por el que lo han estudiado. Entonces, ese es nada más. ¿Por qué les digo esto? Pues esto porque a veces te preguntar esto en el examen de grado, por si acaso. Ahora, pedagógicamente, ¿qué vamos a buscar en pacientitos? Primero, una disminución de la altura del espacio discal, porque existe una alteración de la parte del núcleo discal. Entonces, eso voy a buscar. Aparte, voy a buscar los famosos nódulos de Fishbone. Fíjense acá. Son zonas más o menos erosionadas, entre comillas, las cuales han descendido. Este de aquí no pequeño. Eso voy a buscar. ¿Qué me está indicando eso? Que el paciente tiene. ¿Qué tiene? Uno, sifosis. Más adelante vamos a ver en qué patología más encontramos estos nódulos. Fíjense acá, ¿ven los nódulos? Está lleno de
nódulos, por si acaso. Ahora, ¿dónde generalmente le gusta atacar? Cuando hablamos de un acuñamiento de la vértebra, como vemos en la parte anterior de acá, le gusta atacar más que todo desde D3 hasta D2, preferentemente D7. Bien, aparte de eso, que voy a encontrar el famoso anillo epifisiario, el cual se encuentra vacío. Eso ya es etapas ya tardías de la vida como tal. Aquí se ve un hilo, un pequeñito, vamos a verlo todo. Acá, fíjense la imagen, diagnóstico. Sifosis. Este es un paciente el cual tiene, si no me equivoco, 14 años. Por tanto, ¿quién lo ha acusado? La enfermedad de Schroeder. Ahí está. Estamos viendo a la resonancia magnética. Y simplemente hay que esperar hasta que pare y si se pueda realizar el tratamiento quirúrgico. Diagnóstico. Tifosis, más a diagnosticar antes y después de la cirugía, ¿no? Para evitar sus cosas. Acá, fíjense, daño que ha causado aquí. El acuñamiento. En este caso, en la parte posterior. Inestabilidad de la columna. En este caso, hablamos cuando la columna, por X alteración, ya no puede sostener el cuerpo como antes. Porque ya se encuentra débil y puede causar un desequilibrio orgánico. Ahora, ¿cuáles son las cosas fundamentales? Uno, se ha desplazado el centro de gravedad por una desviación de la columna. En este caso, el más afectado, lo que puede provocar esta inestabilidad, va a ser L3. Aparte, hay que ver si el ángulo sacro de Ferguson no se ha alterado. En este caso, va más hacia anterior con un ángulo de 34 grados. Fíjense acá. Entonces, esta es la anatomía normal. Tengo lo que es el 5, el 4, el 3. Entonces, trazo lo que es una línea vertical, la cual tiene que coincidir con la parte anterior de lo que es la parte del sacro. Esto obviamente me da lo que es un ángulo menor a 34 grados. Pero viendo esta desviación de lo que es la parte del sacro, como tal, ¿qué ha pasado? Al no tener lo que es una línea o un contacto anterior con lo que es el sacro, obviamente este va a ser un ángulo mayor a 34 grados. Y este paciente obviamente ya presenta lo que es una inestabilidad corporal. Lesiones inflamatorias. La espondilitis tuberculosa, hablamos del mal de Potro. ¿Dónde le gusta atacar? Generalmente la primera vértebra lumbar. ¿Sí? ¿Cómo empieza? Primero va a atacar la parte anterior, como vemos en el dibujito, va a ir avanzando poco a poco hasta la parte subcondral. Y ¿cuándo lo vamos a ver? Cuando ya haya avanzado, en realidad ya de 2 a 5 meses radiográficamente. Hasta eso, ¿qué ha pasado? Ya ha dañado la parte del espacio discal. Véanlo acá. En este caso, ¿qué se le presiona aquí? Erosión. Una erosión en la parte de los discos. Acá tiene que ser una mayor erosión, una destrucción como tal del cuerpo vertebral. Y aquí lo mismo, caso de son fusiones y adelgazamiento de los discos intervertebrales. Vamos a la espondilitis anquilopoyética. En este caso vamos a ver la enfermedad degenerativa reumatoidea de larga data. ¿Qué va a provocar esto? Hablando telegráficamente. Va a haber lo que es un compromiso de la articulación sacroiliaca. Hay que tomar en cuenta que la articulación sacroiliaca es una línea fina, usuaria y transparente. ¿Sí? En este caso, ¿qué va a provocar? Va a alterar los bordes, provocando que se produzca la famosa esclerosis. Pues hablamos de lo que es una destrucción y osificación de la misma. Y al mismo tiempo va a provocar lo que es un ensanchamiento articular, el cual va a provocar que se pierda lo que es la inestabilidad del cuerpo de la persona, arruinando también lo que es el córtex como tal. ¿A qué lleva esto? Cuando estamos en fases terminales, va a haber la formación de puentes óseos, va a haber una fusión de los mismos, y el paciente va a terminar de esta forma. Pues a eso no queremos llegar con eso. Hay que tratarlo a tiempo. La famosa
famosa imagen o posición de esquiador, ¿no? Ahora, ¿qué más puede provocar esto? Como provoca destrucción como tal, va a provocar la famosa osteitis. ¿Dónde va a afectar esto? A los ángulos anteriores de los cuerpos vertebrales. Cuando sucede lo que es la parte de la destrucción por osteitis, va a perder lo que es su concavidad normal del cuerpo humano. Por tanto, va a predisponer, uno, a una inestabilidad de la columna, y dos, va a provocar que esa vértebra tenga la forma de un cuadrado. Por tanto, tiene la forma del signo de columna cuadrada, por esta imagen. Ahora, si sigue avanzando, eso se va a osificar y va a provocar que exista lo que es la parte de anillos fibrosos y se pierden tejidos blandos. Eso va a provocar también el tiempo que posteriormente forman las famosas uniones vertebrales, los cuales conocemos como sindesmofitos. Estos sindesmofitos van a dar lo que es una mayor extensión de la vértebra, hinchado como tal, dando la forma típica de columna de bambú. ¿Sí? O sea, estamos hablando de lo que es una espondilitis anquilosante. Fíjense acá la imagen de bambú. Fíjense los sindesmofitos. La imagen típica de esto. No, esta imagen es característica de esa patología como tal. Fíjense acá. ¿Qué signo está presentando? De bambú. Pues es acá. Lo mismo. Artritis reumatoide, en este caso, ¿dónde le gusta atacar? A la columna cervical. Puede atacar otros, pero le gusta la columna cervical. ¿Qué va a provocar en la columna cervical? Primero, una destrucción tanto ósea como articular. ¿Qué va a provocar esta erosión como tal? Una pérdida de la alineación normal de la columna. ¿Cómo? Con disminución del espacio discal y esclerosis de los vertebrales. Pero lo bueno es que no aparecen los osteomitos todavía, no aparecen. Pero sí va a haber lo que son múltiples subluxaciones, obviamente por la pérdida de inestabilidad. ¿Cómo sé que ese paciente presenta artritis a simple vista? Sencillo. Debo de ver lo que es uno, apoxicontoides en posición lateral y compararlo con el arco anterior de la C1. Entre ambos tiene que haber una distancia normal de 2.5 milímetros. Si es mayor esa distancia, estoy frente a artritis reumatoide. Veamos. Tengo lo que es una radiografía, ¿sí o no? Este es lo que es el arco anterior de C1, el cual se le llama grano de café o de mayúscula invertida. Y esta de acá es la apoxicontoides. Fíjense acá que tengo lo que es un espacio entre ambos. Eso tiene que ser de 2.5. Tomográficamente veo lo que es el arco anterior y la apófisis odontoides, ¿no? Acá lo mismo, puedo ver lo que es el arco anterior y la odontoides. Aquí lo puedo ver también, arco anterior y odontoides. En este caso veo algo un poco normal. Fíjense que lo veo un poquito como que erosionado, ¿no? Está indicando que posiblemente si yo saco una herida aquí, sea más de 2.5. Síndrome de Reiter, en este caso vamos a ver lo que es un puente óseo solitario entre la parte lateral de los cuerpos vertebrales. Ojo, es mucho más prominente y más resaltante. No me está dando lo que es el signo de bambú, por si acaso. Mucho más prominente, no confundir con el otro. Cuando lo veo mucho más prominente, sé que es Reiter. Aparte de eso, le gusta atacar lo que es la parte de las exposiciones sacroiliacas. Fíjense este de aquí. Es bastante grande la zona o el espacio radio lúcido. ¿Normal? No, para nada. Está viendo lo que es una esclerosis de la misma. Mucho más notorio en este lado, en el lado izquierdo, que en el derecho. La equinocodosis. Entonces, en este caso, asociado con diversos como 2% de los casos, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿qué voy a encontrar con esto? Sencillito. Las lesiones osteolíticas quísticas. ¿Están viendo? Estas lesiones voy a buscar. ¿Por qué? Porque está destruyendo la parte cortical del hueso. Más posiblemente porque también son más de partes blancas con calcificación.
oclusión. Vamos a las lesiones degenerativas. ¿Lo ves? La osteocondrosis invertebral. ¿Qué pasa aquí? Conforme la persona va creciendo y va llegando a lo que es la parte senil, esa persona va obviamente a perder lo que es líquido corporal y va a perder la parte de elasticidad, ¿sí o no? Uno ya se empieza como que a hacer viejo. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona probablemente para tratar de compensar esto? Obviamente toma mucho más líquido y consume lo que es el famoso colágeno. Entonces, por más que uno consuma, no va a tener una buena captación del mismo, y es lo que nos lleva a la famosa condrosis. Entonces, ¿cómo yo sé que es una osteocondrosis? Cuando ha afectado a huesos vecinos. Solo es condrosis cuando solo afecta una zona local. ¿Sí? Si ya está afectando al vecino, entonces es osteocondrosis. Ahora, en esta osteocondrosis podemos encontrar el famoso anillo del vacío, el cual es una acumulación de gas dentro del núcleo pulposo. ¿Sí? Aquí no se aprecia por ese caso, pero sí noto la presencia de osteofitos, y en otras imágenes pues, van a ver la parte de la presencia de los nódulos de Eshmoll. Fíjense acá, ¿qué tengo aquí? Nódulos y lesiones osteolíticas. Fíjense acá, ¿qué tengo aquí? Nódulos, ¿sí o no? Nódulos. Espondilosis. En este caso es muy frecuente y en este caso se presta la presencia de osteofitos. Aparte de eso, hay que buscar geográficamente que los famosos puentes óseos. Vamos a ver que son las fusiones entre cuerpos vertebrales. Van a disminuir la parte del disco intervertebral y se van a esclerosar. ¿Dónde le gusta atacar? Más que todo en C5 y C6. Ahí está. ¿Qué es esto de aquí? Sobresaliente. Osteofitos. Esos son los osteofitos. Acá hay osteofitos, fíjense, hay una disminución del espacio espacio intervertebral. ¿No? Acá. Fíjense aquí. ¿Qué es esto de acá? Son los famosos anillos del vacío. Ahí se estoy viendo. Acá, fíjense los osteofitos. Disminución del espacio intervertebral. Fíjense la fusión ósea, bien prominente, bien llamativa, entre cuerpos vertebrales. Acá, ¿qué tengo? Osteofitos. Disminución del espacio. Ahí está bien bonito la tomografía. ¿Cómo se llama esto? El anillo del vacío. Artrosis, igual otra artropatía, la cual de larga evolución. ¿Dónde afecta? Más que toda la parte cervical, en las articulaciones vertebrales o de Lushka. Esto de aquí, de aquí es la articulación vertebral. Nada más. Es importante siempre recordar cómo afecta la artrosis a la parte articular. Obviamente, si afecta estas estribados de ella, lo va a afectar también en otras zonas. ¿Cómo afecta? Primero, va a desgastar lo que es el cartílago articular, va a ver lo que es la parte de fusión ósea, erosión y demás. Ahora, acá, ¿qué estamos viendo? Primero me indica que tenemos una espondilosis más artrosis cervical. Entonces, ¿cuál es la espondilosis? Primero, tenemos una presencia de osteofitos. ¿Más qué? Más disminución de los discos intervertebrales. ¿Y cuál es la artrosis? Esto de acá, esto de aquí. Existe lo que es una esclerosis de las calles articulares posteriores. Esta de acá, que no se nota nada. Totalmente osificada.
radio o bajo. La hiperostosis anquilosante vertebral. En este caso es un paciente de 185 años, muy frecuente en hombres. ¿Y qué es lo que buscan acá? Uno, que estén calcificados o osificados. ¿En dónde? En la zona, en este caso, donde es la zona posterior, en la carilla posterior, pero preferentemente buscar en la parte anterolateral. Hay que buscar que se respete el espacio intervertebral. No está afectando por si acaso, pero sí es muy notorio la fusión de la cara anterior, bien notorio, fusionado, ¿sí? Esclerosado. ¿Cómo diferencio con este equipo, por si acaso? Entonces, respete el espacio, ¿sí? No es lo mismo que el anterior. Fíjense acá. Entonces veo lo que es la fusión, la esclerosis, la parte anterior, y respeta espacios intervertebrales. Acá lo mismo, aquí igual. Un break de 5 minutos. Tenemos el canal medular. Los sistemas van factores comunes como factores adquiridos. En los comunes tenemos anomalías, después así, malformaciones. En cambio, los adquiridos, desde lo que es un trauma, lo que es un accidente, sea automovilístico, ya sea por agresión física, por caídas, como por infecciones, por ejemplo, la tuberculosis, tumores o por enfermedades metabólicas. Puede afectar a cualquier edad, nadie se sabe. ¿Qué necesito para poder diagnosticarlo imagenológicamente? Estudio de elección siempre va a ser la tomografía, y si acoplo, mejor lo que es la mielografía. Entonces, en este caso, fíjense en la parte axial, pueden claramente cómo lo está estenosando. Como también en el lateral claramente vemos una estenosis lumbar. Ahora, imagenológicamente, lo voy a ver así. Entonces, en este caso ve lo que es claramente lo que es una estenosis en la región cervical. En que en este no lo noto, totalmente normal. ¿Notan la diferencia entre uno y el otro? Sí, claramente visible. Fíjense acá, ¿dónde está la estenosis? En la región dorsal. Acá, lumbar. Y aquí, lo mismo. Claramente visible la estenosis. Acá, ¿dónde está? En la región lumbosacra, ¿no? Claramente visible. Es la mielografía. Entonces, muy bonito para poder observar claramente la estenosis en la región lumbosacra. Están suscritos. Ya. Solo sé que se está cerrando uno y se va. Entonces, Alopatía neuropática de Charcot. Entonces hablamos de una lesión neuropática destructiva asociada a ¿qué? A pérdida de la sensibilidad dolorosa, térmica y propioceptiva. ¿Han escuchado ese tipo de síndrome en los pacientes? Son pacientes, es muy raro, son pacientes que no sienten dolor por nada del mundo. Pueden colocar su mano, por ejemplo, en seguir viendo, no sienten. Le pueden cortar un dedo, no sienten. No sienten. Han perdido esa parte sensitiva como tal. Ahora, puede ser secundario uno a sífilis, ¿sí o no? En este caso, una sífilis avanzada, terminal. La siringomega, meningocele, nombres congénitas, diferencia congénita, dolor, diabetes, alcoholismo o infecciones. Entonces, tenemos dos tipos de signos radiológicos, productivos y los destructivos. Casi siempre encontramos los productivos. ¿En qué consisten los productivos? Uno, como vemos en la imagen, una disminución del espacio discal, claramente visible. Estrechamiento de las articulaciones interapofisiales, también. Esclerosis, también lo notamos. Osteofitos, también notamos osteofitos. Aparte de eso, puede encontrar lo que es una fractura de segmentación o segmentación ósea. Esta parte. Y aparte, si se notan, hay una mala alineación de los cuerpos vertebrales.
Muy bien. Parecerá una macana, una cosa casual en el paciente. ¿Por qué digo productivo? ¿Por qué? Porque el destructivo como tal destruye toda la estructura ósea en semanas a meses. Es bien malo este de acá, destructivo. Es bien maldito, por así decirlo. Prefiero tener un paciente con productivo que con destructivo. A ver, fíjense acá. ¿Cuál sería? ¿Productivo o destructivo? Productivo. Destructivo. Totalmente destructivo. De semanas a meses. Lesiones de origen traumático. Empezamos con los retrolistesis. Simplemente es la desviación de un cuerpo vertebral hacia la región posterior, comparándolo con el cuerpo vertebral inferior. ¿Hay una distancia bien marcada? ¿Con el inferior? Sí. Entonces se ha dirigido hacia la región posterior. Y si se dirige a la región posterior, es una retrolistesis. ¿Qué encuentro? 1. Pérdida del espacio discal, como ven en el dibujito. Esclerosis en los pequeños vertebrales. Puede encontrar osteofitos pequeños y ocasionalmente el signo del vacío. Va a haber obviamente una mayor inestabilidad de esa columna y va a estar acoplado a luxaciones. Fíjense, en este dibujito, bien pintadito bonito, ¿dónde encuentro la alteración? En este. ¿En qué vértebra? A ver, trazo, vamos a ver a colores, ¿dónde está? ¿Cuál? No. Está en la dorsal. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué vértebra? ¿Qué vértebra? Número de vértebra. Son 5. Eso, muy bien. L5. Exacto. Ay, no. ¿Quién dijo? Sai, a ver, este de aquí. ¿En qué vértebra? C3. ¿Qué? A ver, ¿qué número de vértebra es este de aquí? ¿Qué número de vértebra? 1. ¿Este? 2. ¿Este? 3. ¿Cuál es el afectado? 3. 3. Fíjense. C3. Ya. Espondilosis y la espondilolistesis. Entonces, espondilosis a qué se refiere? Una interrupción de la actividad de la paz de la vértebra sin desplazamiento de la misma. ¿Cómo es eso? Voy a ver lo que es una lesión, una discontinuidad de una línea oblicua, radio transparente en sentido vertical. ¿Se nota? Eso es una espondilolisis, ¿sí? Versus una espondilolistesis. Es un desplazamiento hacia anterior. ¿Dónde está aquí? ¿Lo ven? L4. Un desplazamiento hacia anterior. Ahora, gracias a este investigador, Meyernik, sacó lo que es una clasificación en el cual indica 24% hacia adelante es grado 1, o sea, es bastante leve, no es muy grave. Al 50% es grado 2, escribiendo acá. Al 75% grado 3 y un estado bastante grave, un desplazamiento casi completo, grado 4. El peor de todos siempre va a ser este de acá, porque hay un compromiso medular. En cambio, este de aquí ya puede haber daño, pero no está grave. Pero sí va a haber una inestabilidad de la columna. Aquí, ¿cuál es este de acá? ¿Cuál sería el diagnóstico? Veo
línea oblicua de transparente. Espóndilo listis. Un desplazamiento hacia anterior. Espóndilo listesis. Así de fácil. A ver, ¿qué tengo aquí? Espondilolistesis. Y acá, igual. Espondilolistesis. Tumores. Empezamos con tumores primitivos. Primero con los fibroblastomas. En este caso, aparecen las figuras de cerebro de la vida. ¿Y cómo lo voy a ver? Con una lesión ya sea radiotransparente o radiolúcida, como también radiopaca, dependiendo de la consistencia del tumor. ¿Dónde les gusta aparecer? Generalmente en el arco posterior y a veces en el cuerpo vertebral. Viendo la imagen, ¿dónde está el osteoblastoma? Entre C3 y C4. Aquí está. Este es el osteoblastoma. Aquí también, la resonancia y la tomografía del osteoblastoma. ¿Ven el osteoblastoma? ¿Qué densidad es? ¿Qué? ¿Ven? Isodensa. En esta imagen, ¿dónde está el osteoblastoma? ¿Qué densidad tiene? Hiperdensa, muy cerca a la médula. Tumor de origen histiocítico o fibrohistocítico. Hablamos de los famosos tumores de células gigantes. Sabemos que puede ser benigno, maligno, pero aunque fuera maligno es bastante agresivo localmente. ¿Y dónde le gusta estar? En el sacro. ¿Cómo lo ven al sacro? ¿Bonito? No, no está bonito porque está totalmente deforme porque está un tumor de células gigantes. Aquí fíjense el tumor. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué tumor? De células gigantes. Fíjense el daño que ha causado y la destrucción que ha provocado. Bastante agresiva. Acá, ¿qué ven aquí? Nada. No se ve nada. Fíjense que radiográficamente no se puede diagnosticar. Tomográficamente, igual, sigo sin ver nada. Aquí aparentemente algo. ¿Cuál me está sirviendo? La resonancia magnética, en el cual estoy apreciando el tumor de células gigantes. Y aquí lo mismo, una destrucción bastante grave de la parte muscular. De origen vascular tenemos los hemangiomas. En este caso me gusta aparecer en la parte dorsal. Preferentemente en el cuerpo. ¿Qué voy a buscar aquí? Las famosas trabéculas gruesas verticales. Fíjense acá, una mayor hiperdensidad. Ahí está el hemangioma. Y aquí viene proliferado en el cuerpo del cerebro. De origen notochordal, el famoso cordoma que es maligno, por tanto es muy agresivo localmente. ¿Dónde le gusta estar? En la región sacro-coccygeal y en el resto del cuerpo ya. ¿Qué voy a buscar? Lesiones líticas con focos calcificados y masa de partes blandas. ¿Dónde estoy aquí? En sacro. Entonces, ¿qué estoy encontrando? Lesión lítica. Acá, ¿qué estoy encontrando? Una lesión lítica con la formación de un quiste. Y acá, lo mismo, un quiste. Mieloma múltiple. En este caso, fíjense, los múltiples lesiones
osteolítica que presenta la columna vertebral. Cuando ven esto de aquí, es mieloma, no lo duden. ¿Qué tengo acá? Mieloma. Fíjense cómo ha dañado la estructura como tal, cómo daña el cuerpo. En este caso creo que es una afección esclerosa por linfoma del columna vertebral, el cual me da la típica imagen de vértebra en marfil. Ahí está, vértebra en marfil, mucho más vario opaco. ¿Cuál es su característica? Tiene lo que es obviamente una buena opacidad, una muy buena forma y tamaño normal. No está alterando su estructura. Eso hay que saber, se conoce. Fíjense acá, bien bonito, vértebra en marfil. ¿Frente a qué? ¿Qué sería? Si es signo de vértebra en marfil, ¿cuál es el tumor? Linfoma. Metástasis. Es importante saber de dónde puede estar viniendo la metástasis. ¿Secundaria qué? Puede estar viniendo del pulmón, puede venir de la mama, de la próstata, riñón, tiroides o colon. Fíjense sus características. Múltiples masas hiperdensas. ¿Con quién habría que confundir esto? Con el mieloma. Muy bien. Lo mismo acá. ¿Qué tenemos aquí? Igual metástasis. ¿Quién sabe de dónde haya venido? Fíjense acá. Aquí me indica que hay metástasis. Sí. Posiblemente, ¿de dónde está viniendo? Hígado o estómago. De ahí está viniendo el origen. Lesiones pseudotumorales. Pues, si hablo de pseudo, es un falso tumor. ¿Debido a qué? Puede ser por un quiste óseo aneurismático o por un granuloma eosinófilo. Entonces, ¿qué es el quiste? Es una lesión expansiva benigna, como estoy viendo aquí, con paredes finas y cavidades quísticas con sangre en su interior. En cambio, el granuloma, que estoy viendo acá, es una manifestación de quistecitos en X. A ver, ¿qué son? Quistes. Por tanto, es. No, ¿cuál de los dos es? Regresemos. Quiste óseo aneurismático o granuloma eosinófilo. ¿Cuál es? Quiste aneurismático, ¿no? Acá, lo mismo. ¿Aquí qué es esto? Granuloma. Granuloma. Aquí, a ver, ¿qué tengo acá? En este, ¿qué tengo? Hay una parte del testamento de la pero esto no se es un granuloma. Es un granuloma. ¿Esto? ¿Este de aquí qué sería? ¿Qué son? Quistes. Quistes. ¿Y este lado? ¿Ven? Acá. ¿Ven? Acá igualadito. Igual en este lado hay. ¿Ven? Como adivino, ¿no? Si no me equivoco es el lado. ¿Nada? Granuloma, ¿no? Granulomas. Nada más. Aquí es.